Bienvenidos amigos de la orilla del miedo. Espero que se encuentren muy bien. Hoy escucharemos una historia que de seguro los dejará pensando mucho. Nos pareció muy interesante cuando la recibimos. Y por petición de quien nos envió esta narración, trataremos de dar el mínimo de información necesaria para proteger las identidades de quienes participan en este capítulo. Espero lo entiendan y espero se encuentren bien y recuerden compartir esta historia con quien crean que podría disfrutar de este canal. Los invitamos de nuevo a tomar asiento un rato en La Orilla del Miedo. Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Hola, mi nombre es Alondra. Soy enfermera y me dedico principalmente a cuidar enfermos terminales. Desde siempre quise ser enfermera. Me gusta cuidar de los demás. Me llena de mucha satisfacción saber que lo que hago hace que los demás se sientan mejor. En mi área de trabajo hay muchísimos campos, pero muy a pesar de lo que se pueda creer, el cuidado de enfermos terminales o ancianos es muy tranquilo. Generalmente sabes a qué te enfrentas y rara vez te encuentras con problemas inesperados. Sin embargo, a mí me han pasado varias cosas extrañas. Los colegas que conozco que se dedican a lo mismo que yo no han expresado haber vivido tantas historias raras como las que yo he pasado. Podría contarles varias anécdotas extrañas, pero quisiera que escucharan 3 de las que más me han marcado. La primera me sucedió con Don Luis, un señor muy peculiar que había hecho en su tiempo mucho dinero con un negocio que tenía desde hacía muchos años, pero era una de las personas más avaras que he conocido. De hecho, él ni quería que yo estuviera a su lado. Su hija me contrató para que ella y sus hermanos pudieran hacerse cargo de los negocios de su padre. Don Luis no estaba muy contento con el hecho de que alguien tuviera que cuidar de él. Para empezar, ya les había dicho, él era muy avaro y decía que a él solo quería que lo dejaran morir a gusto. Pero casi siempre que una persona hace mucho dinero a base de trabajo y sacrificio, aunque no es una regla y no quiero herir sensibilidades de quien escuche esta historia, por lo general los hijos no ven el dinero del mismo modo. Para ellos, el dinero es algo que siempre ha estado y no lo ven como algo que deba cuidarse, o mejor dicho, el modo de cuidar el dinero es administrándolo lo mejor posible, pero sus necesidades son diferentes. Ellos están acostumbrados a ciertos lujos y Don Luis solo estaba acostumbrado a trabajar. Mi horario de cuidados con Don Luis era por la noche, de 7 de la noche a 10 de la mañana, si no mal recuerdo. Solo me recuerdo que durante el día sus hijos se turnaban, un día uno y un día otro para acompañarlo, pero era durante la noche cuando él estaba más tiempo despierto. A mí me gusta pensar que él prefería darme molestias a mí en lugar de a sus hijos. No quiero extenderme mucho. Les contaré que Don Luis casi siempre estaba de mal humor, y lo entiendo totalmente. Lo he visto en diferentes casos. Por la enfermedad que él padecía, estaba destinado a sentir dolor casi por respirar, así que tenía que estar postrado en cama todo el tiempo. Imagínense ser una persona que siempre se valió por sí misma, que logró lo que se propuso, una persona exitosa pues, y de repente sentirte atado a una cama y atenido a que alguien tenga que limpiarte cuando los llamados de la naturaleza se hicieran presentes. El día que Don Luis partió, su enfermedad estaba sumamente avanzada. Yo lo cuidé alrededor de 4 semanas, pero la última estuvo muy fuerte para mí. Él decía cosas muy extrañas, estaba delirante, o por lo menos eso es lo que me gusta pensar a mí, porque esa última noche él decía cosas como: ven, ayúdame, no sé cómo hacerlo. Pero no me lo decía a mí, solo lo mencionaba
y luego se soltaba llorando, y entre llantos me contaba que había un familiar suyo que había venido por él, que ya era su momento, pero que había una cosa ahí en el cuarto a un lado de él, algo que no dejaba que aquel familiar se acercara, algo que quería que él siguiera con vida porque se alimentaba del dolor que él sentía. Pero se me enfrió la sangre cuando dijo: en su cara tiene muchísimos ojos. Lo repetía una y otra vez: tiene muchos ojos, tiene muchos ojos, cada vez con más miedo. Decía esto mientras tenía su mirada hacia un costado de la cama, como si estuviera viendo algo. Él me pedía ayuda para que su familiar pudiera acercarse, pero ¿qué podía hacer yo? No recuerdo si me dijo si era su madre o su abuela, no recuerdo bien, pero aquella frase ocupó mi mente toda la noche. Tiene muchísimos ojos. Don Luis se quedó dormido en la madrugada y, según sus hijos, no despertó. Solo me hablaron para avisarme que él había partido. La segunda historia que les voy a contar es sobre una señora muy peculiar, la señora María. Esta señora era mucho más tranquila que don Luis, pero al mismo tiempo era inquietante. Estar con ella era muy incómodo. Tenía una paz muy extraña. A la señora María la cuidé en casa de su hermana, que fue quien me contrató. Ellas eran un par de hermanas, ya con una edad considerable. María ya estaba en etapa final de una enfermedad crónica, no tan agresiva como la de don Luis, pero a final de cuentas era una enfermedad crónica, y estaba más que explícito que esa enfermedad es la que le daría fin a sus días entre los vivos. Ella, a pesar de todo, se veía muy fuerte, muy viva. A la mayoría de mis pacientes los cuido durante la noche, y María no fue la excepción. La cuidé durante 8 semanas. Debo decirles que ella no murió en estas semanas, pero me tocó ver algo muy loco, algo que me dejó pensando muchísimo. Con María, los cuidados no eran ni intensos ni extraños, simplemente la acompañaba, pero ella hablaba muy poquito. De hecho, de vez en cuando hasta me pedía salir del cuarto. Decía que ella tenía cosas que pensar a solas. Y si yo la veía de modo que la podía dejar, pues la dejaba. Además de que ya les había comentado que había algo en ella que me era muy incómodo. Así que simplemente salía, me sentaba fuera de la habitación, estando al pendiente por supuesto, y de vez en cuando me asomaba para ver que todo estuviera bien, y ella solo me chistaba, me hacía señas con su mano para que yo saliera. A mí me daba mucha risa, porque parecía que de verdad estuviera ocupada haciendo algo, siendo que solo estaba postrada en su cama. En una de estas noches en que yo estaba fuera de la habitación de la señora María, llegó su hermana, y puso unos ojos muy grandes cuando me vio sentada afuera. Me reclamó el no estar junto a su hermana, me exigió que entrara y me quedara con ella. Me dejó muy en claro que María no debía estar ni un momento a solas durante la noche. Me reclamó que para eso me estaba pagando. Me gritó cosas muy feas en un periodo muy corto de tiempo, groserías y ofensas. Pero yo me puse de pie rápidamente y comencé a entrar en la habitación. María, desde su cama, me gritó que aún no entres, que no entrara, que la dejara de estar un poco más de tiempo sola. Yo entré a la habitación y le dije que no me era posible dejarla sola más tiempo, que su hermana me estaba pagando para cuidarla y que a partir de ese día no habría más tiempo sola durante mi turno. María soltó una carcajada que no olvidaré nunca. Era una risa burlona, sarcástica, y cuando su hermana entró al cuarto después de mí, se quedaron viendo las dos. El silencio que se hizo fue horrible, y la hermana le preguntó a María: ¿qué has hecho, mujer? ¿Hace cuánto que estás sacando a esta pobre muchacha para hacer no sé qué cosa? La voz de María cambió inmediatamente y le respondió a su hermana: sabes bien lo que hice, y si tanto quieres que trabaje aquí, contrátala para ti.
porque después de esto, primero te irás tú. Fue la última vez que trabajé en esa casa. Al día siguiente prescindieron de mis servicios, pero en mi ciudad todo se sabe. Resulta que María seguía enferma, muy grave, pero primero murió su hermana antes que ella. Hasta donde sé, la señora María aún vive, con tiempo extra sin duda, pero aún vive. Me he reservado la siguiente historia para el final, porque para mí es muy especial. Como profesional en este campo, cuando mi madre enfermó, me tuve que hacer cargo de ella. Lo hacíamos entre las 3 hijas de mi madre, pero mayoritariamente era mi responsabilidad. El cuidado y la toma de cualquier decisión eran mi responsabilidad. Mis hermanas son un poco atenidas, no les gusta tomar responsabilidades ni decisiones, así que me llamaban para ver cada cuánto administrar de un medicamento, a pesar de saber lo que se debía de hacer, pero no estoy aquí para hablar de mis hermanas. Les quiero platicar sobre la historia de mi madre al momento de su partida. Tuve la fortuna de estar con ella hasta el último momento, de escuchar su último aliento, de verla morir con una sonrisa en su rostro. Pero lo que me lleva a contarles esto no tiene que ver con fantasmas ni espíritus. Es una historia que para mí fue una lección de vida. Fue el último regalo de nuestra madre hacia nosotras. La noche en que mi madre dijo adiós, yo estaba junto a ella tomándole la mano. Con el tiempo he aprendido a detectar ciertos patrones o ciertas conductas repetidas en los que están a punto de partir. No sé qué es, porque no es algo que puedas aprender en la escuela. No son reglas, no son cosas escritas que uno puede interpretar. Es simplemente una intuición, una sensación en las palabras de la persona que estás cuidando. Es un olor, no sé qué sea, pero uno simplemente lo sabe. Y esa noche yo le hablé a mis hermanas para que vinieran a despedirse de ella. Presentía que esa noche sería la última de mi mamá. Aunque tardaron mucho, mis hermanas llegaron. Estuvieron junto a mi madre al igual que yo. Y cuando mamá dijo que tenía sueño y que estaba cansada, se despidió de nosotros con un «voy a descansar». Giró un poco su cabeza y la vimos dar un suspiro, un último suspiro. Yo tomé sus signos vitales y entonces, con una seña, les di a entender a mis hermanas que mamá había partido. Nos abrazamos y en silencio nos quedamos muy tristes. La primera en romper en llanto fue mi hermana menor. Soltó un llanto lento, poco a poco se rompió y no pudo más. Mi hermana mayor la abrazó y también lloró. Yo no podía llorar aún, algo me detenía, pero tampoco podía soltar la mano de mi madre. Estuvimos unos 5 minutos haciéndonos a la idea. Estábamos llamando a la ambulancia cuando de pronto mi hermana menor pegó un grito fuertísimo y señaló a mi mamá. Los ojos de mi hermana se abrieron como 2 enormes platos, grandes, pero no se veía miedo en ella, se veía alegría, consuelo, y yo me quedé atónita. No les miento, estaba muy feliz, pero yo había tomado sus signos vitales, su pulso, su respiración, había hecho todo el protocolo. Estas cosas a veces pasan, es cierto. Ustedes deben haber escuchado una que otra historia acerca de una situación similar, pero a mí nunca me había pasado. El hecho es que mamá se movió y nos miró. Con una voz sumamente tranquila, nos dijo: «Su mamá estará bien, no es necesario que sufran, ella no estaría a gusto si así sucediera. Ahora está con muchas personas que la esperaban, con brazos abiertos y una sonrisa en su rostro. Ella está en paz,
y ustedes deben de compartir esta sensación. Después, solo giró su cabeza y cerró de nuevo sus ojos. Mis hermanas y yo nos quedamos calladas, porque después de conversar mucho acerca de esto que nos sucedió, estamos seguros que no era mi madre quien había hablado, no era ni su tono de voz, ni su forma de hablar. Usó palabras que ella no acostumbraba usar. ¿Quién fue? ¿O qué fue? ¿Qué pasó? No lo sabemos. Pero después de que mi madre dijo estas palabras, yo le tomé de nuevo los signos vitales, y estos eran indicativos de que ella había muerto. Sus ojos, a pesar de que lo esperamos, no se volvieron a abrir, ni ese día, ni ningún otro. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @orilladelmiedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.